Hay sustancias que los atletas profesionales llevan años usando en silencio. No aparecen en los suplementos del gimnasio. No las anuncia ningún influencer con un código de descuento. Y sin embargo, los equipos médicos de las grandes ligas, los laboratorios de biohacking más avanzados del mundo y algunos de los cuerpos más optimizados del planeta las tienen en común. Se llaman péptidos. Y si nunca has escuchado ese nombre, estás a punto de entender por qué cambia todo lo que creías saber sobre recuperación, músculo, grasa y envejecimiento. Esto no es magia, es biología aplicada al límite. Hoy vamos a ver 8 péptidos. ¿Qué hace cada uno y por qué los buscan quienes más saben de rendimiento? Imagínate que tu cuerpo tiene un equipo de reparación esperando dentro de ti. No intervienen hasta que algo se daña, pero cuando lo hacen, trabajan rápido y en silencio. Eso es lo que hace el BPC 157. Este péptido activa la circulación hacia las zonas dañadas y amplifica las señales que las células usan para repararse. Músculo desgarrado, tendón inflamado, estómago irritado. No distingue mucho entre tipos de tejido. Su trabajo es acelerar lo que el cuerpo ya sabe hacer. Los atletas lo buscan porque las lesiones pequeñas que normalmente duran semanas empiezan a ceder en días. No es que el dolor desaparezca como con un analgésico, es que el daño real se resuelve más rápido. Hay que ser honesto, la mayoría de los estudios sólidos se han hecho en modelos animales. La ciencia avanza, pero no está completa. Lo que sí es claro es que para quienes lidian con lesiones persistentes, representa algo valioso, salir de la pausa indefinida. Y si este péptido actúa como el mecánico del cuerpo, el siguiente es más cercano a un ingeniero de reconstrucción. Hay lesiones que simplemente no sanan. No importa cuánto reposes o cuántas veces el médico te diga que ya debería estar bien. El hombro que cruje al levantar el brazo, la rodilla que protesta al bajar escaleras, la zona lumbar que lleva meses enviando señales de alarma. El TB500 apunta directamente a ese problema. Tu cuerpo produce de forma natural una proteína de reparación llamada timosina beta 4. Aparece siempre que hay daño tisular. El TB500 es esa misma proteína, pero en concentraciones que el cuerpo por sí solo nunca podría alcanzar. La diferencia entre lo que produces naturalmente y lo que introduce el TB500 es la diferencia entre un hilo de agua y una manguera a presión. Tejidos que llevaban meses sin progresar empiezan a reconstruirse. No solo tendones y músculos, también ligamentos, estructuras con muy poco flujo sanguíneo que normalmente tardan el doble en sanar. La movilidad regresa, no porque el dolor haya sido suprimido, sino porque el problema estructural real está siendo atendido. Una nota que no puede ignorarse. Si existe algún proceso de crecimiento celular anormal en el cuerpo, el TB500 no es una opción. Su mecanismo es exactamente lo que lo vuelve incompatible con ciertas condiciones médicas. Siempre, supervisión profesional primero. Pero si lo que buscas es romper tus límites físicos, el siguiente péptido puede cambiar todo lo que creías saber sobre tu techo genético. Tu cuerpo tiene un freno, no lo elegiste, viene de fábrica, se llama miostatina, y su único propósito es impedirte desarrollar demasiado músculo. Evolutivamente tiene sentido, pero si lo que buscas es rendimiento, ese freno es el obstáculo más frustrante que existe. La folistatina 344 lo desactiva. Cuando sus niveles suben, la miostatina pierde el control. El músculo no solo crece más rápido, crece más allá de lo que tu genética normalmente permitiría. Esos estancamientos que parecen muros permanentes empiezan a ceder, la fuerza sube, el volumen aumenta y los resultados se sienten cualitativamente distintos a los de cualquier ciclo anterior. Lo que lo hace aún más potente es que trabaja en sinergia con otros péptidos anabólicos. Si alguien ya usa hormona de crecimiento o IGF-1, añadir folistatina amplifica todo. No es redundante, es multiplicador. No es para quien está comenzando, pero para quien ya tiene una base sólida, plantea una pregunta fascinante. ¿Qué tan lejos podrías llegar si ese freno simplemente no existiera? En el mundo de la pérdida de grasa, mientras tanto, algo está dejando obsoleto a uno de los medicamentos más famosos de los últimos años. Durante los últimos años, una sola molécula dominó la conversación sobre pérdida de peso. Se volvió tan famosa que generó escasez global. Pero mientras el mundo seguía hablando de ella, en los laboratorios ya se trabajaba en algo que la dejaba atrás. La retatrutida llegó sin hacer ruido. Y sin embargo, las comparaciones directas en estudios clínicos muestran resultados superiores a los de la semaglutida, el principio activo de Ozempic. No marginalmente superiores, considerablemente. La razón está en su diseño. La mayoría de los compuestos para pérdida de peso actúan sobre uno o dos mecanismos. La retatrutida actúa sobre 3 simultáneamente, lo que significa que el cuerpo no puede compensar bloqueando solo una vía. El resultado son 2 efectos que juntos hacen que la pérdida de grasa se vuelva casi automática.
Primero, el apetito se suprime a un nivel que va más allá de comer un poco menos. Las señales de hambre dejan de dispararse. Las personas reportan pasar horas sin pensar en comida. Segundo, el metabolismo de las grasas se acelera. El cuerpo empieza a usar sus reservas como energía con más agresividad, incluso mientras el consumo calórico cae. No es una dieta que tienes que sostener con determinación. Es una reconfiguración de cómo el cuerpo percibe el hambre. Y los datos clínicos respaldan esa promesa con algo más que esperanza. El dúo que viene a continuación lleva años redefiniendo silenciosamente cómo ganamos músculo y cómo dormimos. La hormona de crecimiento es posiblemente la molécula más buscada en el mundo del rendimiento. Más músculo, menos grasa, mejor sueño, recuperación más rápida. El problema siempre ha sido cómo obtenerla de forma segura. Pero existe una vía distinta: decirle al cuerpo que la produzca él mismo. Eso es lo que hace el CJC-1295. Actúa sobre la glándula pituitaria y la estimula para liberar más hormona de crecimiento de forma natural. No introduce nada sintético. Despierta lo que el cuerpo ya sabe producir, pero con más intensidad. Sueño más profundo, recuperación más rápida, composición corporal mejorada gradualmente. Su compañero habitual es la ipamorelina. Mientras el CJC mantiene elevados los niveles, la ipamorelina controla cómo se producen los pulsos de liberación y los produce de forma limpia, sin elevar el cortisol, que degrada músculo y acumula grasa, sin elevar la prolactina, que afecta el estado de ánimo. Solo el beneficio, sin el ruido hormonal. Es una de las combinaciones más populares por una razón simple. Funciona bien de manera consistente y el cuerpo la tolera a largo plazo. Pero si este dúo es el camino largo hacia la hormona de crecimiento, el siguiente péptido toma un atajo que lo cambia todo. El crecimiento muscular sigue una cadena larga. El cerebro señala a la pituitaria. La pituitaria libera hormona de crecimiento. El hígado la convierte en IGF-1, y el IGF-1 es lo que finalmente llega a las células musculares y activa el crecimiento real. Todos los péptidos que estimulan la hormona de crecimiento intentan llegar al mismo destino. El IGF-1-LR3 se salta toda esa cadena y va directo al final, sin conversiones, sin esperas. La versión LR3 está modificada para durar horas en el sistema. El IGF-1 estándar se degrada en minutos. Más tiempo activo significa más tiempo haciendo su trabajo. Dirigir los nutrientes hacia el músculo en lugar de la grasa. Cuando comes después de entrenar, más de ese alimento va a reconstruir tejido y menos termina almacenado. Hay un punto que no puede ignorarse. Actúa de manera similar a la insulina en algunos procesos. Puede bajar los niveles de azúcar en sangre si no se usa con cuidado. No es para principiantes, es para quienes ya conocen su cuerpo y están dispuestos a monitorear su respuesta. Para quien está listo, los resultados no son sutiles. Son los que justifican que siga siendo uno de los más buscados entre atletas de competencia. Pero el rendimiento físico no lo es todo. Hay péptidos que actúan sobre algo más profundo. Cómo luces, cómo envejeces y quizás ¿cuánto tiempo tiene tu cuerpo para seguir funcionando bien? Hay un péptido de cobre que tu cuerpo produce en abundancia cuando eres joven. A medida que pasan los años, esos niveles caen. Y esa caída coincide exactamente con cuando la piel pierde firmeza. Las cicatrices tardan más en desaparecer y la recuperación de los tejidos se vuelve más lenta. El GHK-C es ese péptido. Cuando sus niveles se restauran, la producción de colágeno aumenta, la piel se tensa, las arrugas superficiales ceden, las cicatrices se suavizan y el cabello mejora en grosor. No ocurre de un día para otro, pero ocurre con una consistencia que los biohackers describen como uno de los beneficios más tangibles que han experimentado. Para quienes piensan en cómo el cuerpo se ve y funciona a los 50, a los 60, a los 70, el GHK-C ocupa un lugar que pocos compuestos pueden llenar. Y luego está el más ambicioso de todos. El epitalón trabaja sobre los telómeros, las estructuras que protegen los extremos de tu ADN. Cada vez que una célula se divide, esos extremos se acortan. Cuando se acortan demasiado, la célula deja de dividirse. Multiplicado por miles de millones de células a lo largo del tiempo, eso es parte de lo que llamamos envejecimiento. La hipótesis, respaldada por décadas de investigación en instituciones científicas rusas, es que el epitalón ayuda a mantener esos extremos protegidos por más tiempo, ralentizando el deterioro celular desde adentro. Los efectos reportados incluyen mejor calidad de sueño, mayor energía sostenida y una sensación de que el cuerpo opera con más ritmo, en parte por su efecto sobre la producción natural de melatonina. ¿Es la fuente de la juventud? No. Nadie en la ciencia seria haría esa afirmación. Pero como herramienta dentro de una estrategia de longevidad, plantea una posibilidad que hace una generación habría parecido ciencia ficción.
Influir activamente en el ritmo al que el cuerpo envejece. 8 péptidos. 8 formas de intervenir en procesos que hasta hace poco creíamos que simplemente pasaban sin que pudiéramos hacer nada. El BPC 157 acelera la reparación. El TB500 reconstruye lo que el tiempo dejó pendiente. La folistatina elimina el freno genético sobre el músculo. La retatrutida reescribe las reglas de la pérdida de grasa. El CJ-1295 con ipamorelina devuelve una producción hormonal que la edad había apagado. El IGF-1-LR3 lleva el crecimiento muscular directo al resultado. El GHK-CU devuelve visibilidad a lo que el envejecimiento va borrando. Y el epitalón apunta al reloj biológico que todos llevamos dentro. Lo que llama la atención no es que estas sustancias existan, es que existían antes de que la mayoría supiéramos sus nombres. Los mecanismos que utilizan son, en buena parte, los mismos que tu cuerpo ya emplea. La diferencia es la escala y el momento. El rendimiento, la recuperación y el envejecimiento no son terrenos fijos, son variables. Y cada vez más hay herramientas para intervenir en ellas con intención. La pregunta ya no es si el cuerpo puede optimizarse más allá de lo que la biología convencional permitía. La pregunta es cuánto más lejos puede llegar. Si este contenido te abrió una perspectiva nueva, el siguiente video va a llevarte incluso más lejos. No te lo pierdas.